Y aparentemente AMD se ha dado por vencido, señores. En este video vamos a hablar sobre esto. No se me sientan mal si son de Nvidia, de AMD. Ustedes saben que yo digo las cosas como son. La verdad es que AMD no está dando así la oportunidad para que nosotros como usuarios brinquemos a una GPU de AMD. Me siento a veces incómodo teniéndole que recomendar algunas alternativas de generación anterior, que hay ganancias, pero la idea no es esa. La idea es ver qué está pasando con AMD, porque AMD tiene esta actitud y qué está pasando en el mercado de GPU. Como te digo, AMD se la está poniendo difícil a los usuarios para que renuncien de Nvidia. Nvidia ha dado una gran brecha de oportunidades, pero AMD no las ha querido aprovechar. Te lo digo porque soy de los usuarios que está desilusionado con esta estrategia actual que ha lanzado Nvidia con sus GPUs, los precios, el desempeño. Óyeme, hay situaciones, algunos usuarios se sienten mal porque he hablado sobre la clase 60. Realmente no es una GPU que me sienta cómodo recomendar ni utilizar, porque por el precio no ofrecen lo que estás pagando. Cuando se anunció la serie 7000 AMD, de verdad tenía muchas expectativas puestas en AMD, en esta generación de tarjetas. Quizás no sé si fue que puse demasiadas esperanzas en AMD, pero AMD simplemente, señores, se siente bien en un segundo lugar en este mercado de GPUs. Ahí está llegando Intel con nuevas tecnologías, algunas GPUs que han tomado bastante fuerzas, y es importante ver qué está haciendo AMD con respecto a todo esto. La verdad es que AMD no está haciendo una competencia a Nvidia. Hay situaciones detrás de esto. Cuando hablo de AMD, Intel y Nvidia, normalmente todos tenemos unas preferencias, pero yo siempre ando en contra de la corriente buscando valor por dinero, pero también solía favorecer más a Nvidia porque he tenido bastantes GPUs de Nvidia. Del lado de AMD he tenido buenas experiencias en AMD, pero a medida que fueron avanzando los tiempos y la tecnología, me he quedado del lado de Nvidia. La verdad es que me gustaría dar un salto a AMD y, como sabes, me conoces, he sido bastante neutral porque al final es tu dinero, tú tienes que pagar y recibir por lo que estás pagando. La idea es poner el dinero donde más valor haya para ti. Y la verdad es que para gaming, la verdad es que no me da miedo decir que AMD es una opción sólida para muchos presupuestos ajustados. En algunos casos particulares de uso, ustedes saben que muchos de nuestros videos alternativas traen muchas GPUs de AMD de pasada generación porque hay ganancias ahí. Cuando tú vas a comprar una nueva GPU en 2023, no es fácil. Cuando yo te digo, vamos a recomendarte una GPU de pasada generación porque hay más ganancias ahí, la verdad es que me pesa porque esperamos siempre en términos de tecnología recibir lo mejor, las actualizaciones, las innovaciones. Eso es lo primordial. Pero aquí vemos que Nvidia fabrica GPUs sólidas y en esa generación, aunque ha sido bastante rara, el precio versus el rendimiento simplemente no me ha cuadrado para nada. Y soy de aquellos que tienen la opinión de que una nueva generación de hardware debería ofrecer un marcado aumento en el rendimiento a un precio razonable. Pero también Nvidia, si no me quieres poner el mismo rendimiento, me quieres dar más rendimiento y me quieres cobrar más, oye, hazlo, pero que se vea el salto de hardware, que se sienta la mejora. No solamente queremos tecnología, en mi caso no solamente quiero descansar en tecnología. ¿Saben cuáles son mis criterios? Te recomiendo que veas el video sobre cómo seleccionar la GPU para ti. ¿Sabes? Cuando yo pongo mi criterio, siempre pongo en términos de renderizado, fuerza bruta y tecnología, va más adelante. La verdad es que esta generación Ada Lovelace Nvidia desafía esta mentalidad, y con GPUs que son costosas y a menudo no mucho mejores a la generación pasada, son un par de modelos que se destacan así con un valor decente. Y puedo mencionarte que solamente la RTX 4090, esta GPU de $1,600, es la única GPU que tiene sentido por lo poderosa que es. Sin embargo, la mayoría de nosotros no usamos este tipo de power en nuestras PCs porque hablamos de temas de consumo, hablamos de algunos temas impresionantes en desempeño. Pero ¿qué pasa con esto? Cuando tú vas a mirar una GPU de más bajo nivel con respecto a la RTX 4090, las ganancias de estas GPUs no son tan impresionantes. Y lo que me ha hecho renegar de Nvidia es este enfoque que ha sido de mal gusto de Nvidia. De verdad, esta actitud de Jensen Huang de que compra más y ahorra más, que ya se acabó la ley de Morse y que una serie de cosas, que ya este tema de bajarle los precios a la GPU, que esto ya se acabó. Óyeme, todos estos argumentos del CEO de Nvidia me ha hecho querer darle una nueva oportunidad de AMD.
AMD, pero la verdad es que AMD no se deja. Incluso cuando veo que hay VRAM limitada, vemos anchos de bus que son cuestionables, esta alineación de Ada Lovelace en el rango supuestamente medio, aquí vemos estas fallas y realmente hay opciones que son decentes. Como te digo, hay algunos usuarios que les recomiendo la 4070, pero cuando vemos una 4060 o incluso una RTX 4070 Ti, vemos aquí una serie de matemáticas que no nos cuadran, porque recuerda que la 4070 Ti era una 4080 de 12 GB y cuando la comunidad se unió vieron que automáticamente le cambiaron el nombre y por primera vez en la historia se lanzó o se relanzó esta GPU. Cuando vemos el caso del RTX 4060, que muchos usuarios han criticado, se han sentido mal porque han visto recomendaciones de youtubers quizás pagos y con situaciones por ahí en su mente, sabemos que esta RTX 4060 es la clase baja de Ada. Óyeme, es el fondo del abismo rocalloso. Entonces, si quieren vender este tipo de productos a precios de gama media, y esas son las cosas que realmente me molestan. La RTX 4080 también te ofrece ganancias, pero óyeme, son $1,200 y buscándola bien 1,100. Aquí realmente los números no te cuadran, y cuando vemos estos dos modelos del RTX 4060 Ti, ustedes saben, 8 GB y 16 GB respectivamente. Oye, Nvidia hasta vergüenza le ha dado lanzar esta GPU porque en muchas ocasiones se comporta inclusive con menor desempeño que la versión de 8. Oye, es increíble lo que estamos viendo. $500. Entonces, no puedes pretender que me sienta contento con esta estrategia de Nvidia. Por eso hay algunos usuarios de Nvidia así que lo tienen en su corazón, pero nunca Nvidia les regala nada. Siempre tienen que pagarle, pero para justificar que lo compraron o compraron bien, empiezan a cuestionar. Oye, empieza a cuestionar Nvidia porque te vende una GPU por 16 GB de VRAM recortada, limitada en términos de arquitectura, porque te la vende en $500. Es como te digo, estas GPU son demasiadas caras o demasiado poco impresionantes para provocar así que yo me lance a una actualización de estas GPUs. Se saben que preferí irme por una 4090, pero las cosas son como son, porque es que yo sé que Nvidia más adelante va a tomar algunas decisiones a favor de todo esto. Y también sabes que hice un video cuando veo a Jensen Huang así defendiendo esta estrategia de precios, y vemos esencialmente diciendo que estas caídas, como te dije, de precios de GPUs ya son historia del pasado. Este tipo de enfoque, óyeme, junto a muchos otros, ver también otros youtubers pagos y toda esta estrategia de marketing que se ha creado para caerte a ti y ponerte a pensar de que estas son las mejores GPUs del mercado. Realmente aquí hay situaciones porque todos lo están descansando en tecnología. Entonces, todo este tipo de situaciones, óyeme, a mí me gusta la competencia porque la competencia realmente es buena y nos favorece a nosotros como usuarios. Por esta razón he querido también darle una oportunidad a AMD de cambiar de una de mis builds, cambiarle la GPU, pero óyeme, hay situaciones, hay usuarios tampoco que no te reconocen cuando AMD lo hace bien. AMD lo hace bien. Ustedes ven que estas GPUs de pasada generación se están dando, se están destacando, se están vendiendo más, pero ha sido porque han bajado sus precios. Las GPUs se mantienen tal cual, bajan sus precios, pero cuando vemos también que AMD ha producido las mejores consolas de nueva generación, Xbox Series, PlayStation 5 con este System on Chip RDNA 2, óyeme, las cosas AMD las hace bien, pero caso de las GPUs y este lineup de la serie 7000, hay situaciones. Y aunque cuestione Nvidia, lamentablemente tengo que reconocer que lo está haciendo mejor que AMD. Realmente AMD no está dando una pelea justa. ¿Y dónde está AMD, señores? Vamos a hablar dónde está AMD, dónde está AMD. Vamos a hablar sobre esto porque mira, yo he estado probando algunas GPUs de AMD, pero a pesar de todo esto no me he motivado a irme por una RX 7900 XTX o la RX 7900 XT. Por la diferencia que existe, siempre le he dicho a ustedes que vale más la pena la RX 7900 XTX. Y vemos ahora cómo se ha lanzado esta nueva 7900 Gris, que hay unos recortes ahí, pero vamos a ver más adelante el tema del precio y cómo será el desempeño general de esta GPU. Sin embargo, cuando salen estas RX 7900 XTX gama alta y vimos su desempeño, vemos al precio que sale, pensamos que AMD lo está haciendo bien. Ahí vemos algunas controversias en términos de desempeño, de drivers, un poco de marketing innecesario en este sentido, porque no es que diga que las GPUs sean malas, sino que hay cosas que ocurren
ocurren de manera particular que no vemos del lado de Nvidia así tan frecuentes, situaciones de reportes de crasheos, de pantallas azules, de estos temas, ustedes lo saben. ¿Qué pasa con esto? Esas GPUs cuando salen a un poco de sobreprecio y como siempre sabes que yo te recomiendo, espera a que bajen los precios. Pero también vemos algo importante y es que AMD se ha mantenido en silencio durante tanto tiempo en términos de gama alta, y cuando vemos más adelante lo que viene y lanza es un modelo RX 7600 que aunque es una GPU sólida y la he recomendado, pero es una GPU que está por debajo de lo que yo estoy buscando y quizás muchos usuarios, si quizás hubiesen lanzado un RX 7700 o la RX 7800, ahí quizás pudiéramos optar por una de estas GPUs, pero cuando vemos la línea de AMD todavía la fecha, oye, no está lista, faltan GPUs y solamente vemos a la fecha lanzadas 3 GPUs RDNA 3 y esta gris que viene por ahí, pero mientras vemos el lado de Nvidia, vemos que ha lanzado, óyeme, un line-up de tarjetas, aunque han dejado al lado el rendimiento por el valor. Vemos que personas que quieren comprar una GPU de generación actual tienen ahí donde elegir, aunque sea difícil porque el tema está en los precios y la brecha que se está dejando en desempeño entre GPUs. Y cuando hablamos de la generación actual de AMD versus la de Nvidia, vemos que aquí AMD no tiene la suficiente ventaja sobre Nvidia para que tú puedas recomendar GPUs. Por eso que tú me ves a mí hablando de serie 6000, RX 6950 XT, RX 6750 XT, estas GPUs de pasada generación, porque en la generación actual hay situaciones. Cuando vemos la RX 7900 XTX, por ejemplo, esta GPU estaba destinada para hacer un buen reemplazo para la RTX 4080, pero sabes que cuando hice mi recomendación pasada sobre GPUs a $1000, hay muchos usuarios, por ejemplo, a esta gama prefieren comprar una GPU de Nvidia porque hay cosas como el Ray Tracing, como el DLSS 3, que aunque esté sobrevalorado, que esa es la verdad, puedes encontrar este RTX 4080 en algún mil y tanto ahí, pero vemos que ya tiene la ventaja en términos de precio por rendimiento. Pero aunque tú quieras ahorrar este poco de dinero, realmente no es tan barato porque te estás perdiendo de algunas de las características de nueva generación que te está ofreciendo Nvidia, que realmente funcionan, y realmente ya a este presupuesto tú quieres probar todo lo que existe en el mercado. Y el principal problema de AMD en esta generación es que su gama de GPUs ha sido limitada, no ha sido tan amplia como la de Nvidia. Si ellos hubiesen lanzado la RX 7700 o la RX 7800, realmente estarían en otra posición, pero en este momento se siente un poco tarde. También está el tema de las tecnologías, el FSR 2.0, el HyperRX también son tecnologías que han lastrado y han dejado que Nvidia haga lo que le parezca en el mercado de GPUs. Y cuando veamos quizás más adelante que AMD venga, esperamos que AMD mantenga estas métricas de rendimiento por tu dinero. Eso es lo que esperábamos para que Nvidia pueda tener una competencia importante en el mercado de GPUs. Y si vemos estos puntos de referencias, podemos ver la RX 7900 XTX, que es aproximadamente un 14% más rápida que la RX 6950 XT para gaming en 4K. Sin embargo, esta le va significativamente mejor también en lo que es el Ray Tracing, pero si te importa lo que es el Ray Tracing, Nvidia sigue siendo aquí lo que es el punto indiscutible en materia de Ray Tracing, señores. Esa es la verdad. Aquí vemos un aumento de un 14% sobre la última generación y como te digo, está muy bien, pero si las tarjetas tienen un precio similar, en este caso, que no son tanto, podemos ver que la RX 6950 XT te puede aparecer por ahí en $600, pero cuando vemos la RX 7900 XTX más barata, te cuesta alrededor de $940. Aquí vemos que AMD se está dando aquí un tiro en el pie, podría ser de manera intencional, habría que verlo de esta forma, porque si tiene también GPUs por ahí, muchas GPUs RDNA 2 en stock, aparentemente lo más importante y la mejor estrategia es que le den venta a estas GPUs, pero también es posible que si no se producen caídas importantes en esta RX 7900 XTX o la versión XT, hasta que estas GPUs de generación anterior no se agoten, estas de nueva generación no van a bajar de precio. Y la verdad es que yo recomiendo AMD porque AMD es altamente competitivo en su línea RDNA 2 si las comparamos con las GPUs
GPUs Ampere de Nvidia. Si tú quieres irte y armar una PC para gaming, que es la mayoría de los usuarios en la actualidad, o quieres una PC gama media, aquí podríamos fácilmente ignorar a Nvidia. Aquí puedes irte por una RX 6700 o una RX 6750 XT. Oye, estamos hablando de $330. Incluso tú puedes ir hasta por una RX 6800 XT por $530. Si quieres irte más allá, una gamita alta, podrías irte por una RX 6950 XT y puedes darle gaming 4K y con ray tracing, obviamente un ray tracing limitado, pero un ray tracing simple, humilde. Puedes hacerlo ahí si te gusta esto. O sea, ahí tú lo puedes hacer bastante bien. Y finalmente estamos esperando que AMD haga los movimientos que tiene que hacer para que pueda competir en el mercado de GPUs y Nvidia no haga lo que quiera con los usuarios. Esa es la verdad, señores, porque cuando te fijas y ves GPUs, esta brecha tan grande, por ahí están sonando las RX 7700 y la RX 7800, pero ¿cuándo van a salir estas GPUs? ¿Cuándo va a salir el FSR 3.0? ¿Cuándo va a salir el HyperRX? ¿Quieres hacer una inversión? Sabemos que estas tecnologías son retrocompatibles. Eso está bien, es un plus, pero si son retrocompatibles, puedo irme tranquilito para mis generaciones pasadas e ir para la serie 6000. Tranquilo, ahí no hay problema. Y aprovechar estas capacidades. Entonces, estas son las cosas que deberían hacerse para que AMD vuelva a tener sentido en este tema de la competencia de GPUs. Por eso es que me ves recomendando algunas GPUs de AMD sobre las de Nvidia cuando hablamos de gamas de baja de entrada, por eso, porque realmente Nvidia aquí ha sido muy astuto, ha puesto aquí contenedores de DLCs, que si no es con DLCs no puedes desempeñarte bien. Ahí hay juegos que hemos estado viendo, por ejemplo esta Remnant 2, han estado viendo cómo se han ido comportando estas GPUs. También he visto usuarios que han comprado series RTX 40, 60 por ejemplo, que han estado decepcionados de estas GPUs porque las cosas no son como las promocionan por ahí. En estos casos, si vas para gaming, lo interesante sería que te asegures con una GPU para gaming que te dé la fuerza, la potencia para mover estos videojuegos con estabilidad. Y como sabes, al final tuve que ir a Nvidia e irme por una RTX 4090 en vez de la RX 7900 XTX. La verdad es que dime, o sea, hay situaciones, esperas mantenerte por mucho tiempo con una GPU, si la vas a usar para productividad, si quieres la GPU más potente del mercado, lamentablemente debes irte a Nvidia. La cuestión es que Nvidia, si te fijas, Nvidia no va a hacerse competencia por sí sola. Nvidia, por ejemplo, tiene la GPU más potente del mercado, la RTX 4090, y AMD no está interesado en lanzar una versión superior a la RTX 4090. Entonces, Nvidia no tiene la necesidad de lanzar una GPU sobre la 4090, no va a hacerse competencia. Entonces, aquí está basada mi decisión para irme por una RTX 4090 porque estoy esperando que AMD traiga una propuesta de valor por mi dinero que compita con la RTX 4090, pero tenemos situaciones con el DLSS, no hay FSR. También hay situaciones con el Ray Tracing, pero también en tareas de productividad, Nvidia se está llevando a AMD en términos de software. Entonces, aquí no queda otra solución que irte por Nvidia. Esa es la verdad. No hay otra solución. Entonces también veo algunos usuarios que me dicen, no, pero una RX 6700 no sirve para inteligencia artificial. Bueno, pero ve por una alternativa de Nvidia. ¿Cuál tú vas a comprar de Nvidia? Entonces ahí están las situaciones. Ahí es donde nos topamos que debemos por lo menos llegarle a una RTX 4070, 12 GB y están a $630. Entonces estamos hablando de mucho dinero por un rendimiento para yo irme a hacer tareas interesantes, quizás Stable Diffusion, Midjourney a nivel local, este tipo de cosas. Entonces son situaciones y nada, déjame saber tus impresiones sobre este análisis que he estado haciendo sobre este mercado de GPUs. AMD ha estado durmiendo, Intel ha estado moviéndose y Nvidia ha estado haciendo lo que le parezca con los usuarios. Vuelvo y les digo, no se sientan mal si usted compró Nvidia, si compró una clase 60, que son los usuarios que más me han escrito sintiéndose mal, perfecto. Si tuviste el power económico, si compraste AMD, bien hecho también. Si compraste Intel, oye, perfecto. La idea es que tú obtengas valor por tu dinero, pero que tú compres consciente de lo que estás comprando, ¿entiendes? No que estás comprando influenciado por un comentario de alguien
alguien que quiere vender GPUs, ¿entiendes? Esa es la diferencia. Nada, suscríbete al club, déjame un like y nos vemos en estos videos del club para que estés atento sobre gaming y tecnología. Así que ustedes saben, nos vemos en estos videos.